Caperucita Roja, La Bella Durmiente o La Sirenita son los cuentos clásicos con los que todos hemos crecido, aunque en ellos siempre se han escondido tintes machistas y misóginos, que durante siglos han pasado desapercibidos. Sandra Sabatés invita a reflexionar con creativas analogías narrando los testimonios reales de 10 víctimas de violencia de género en No me cuentes cuentos. Sandra Sabater, bienvenida al Plural.com. Encantada. Que presentas tu nuevo libro, No me cuentes cuentos, con la editorial Planeta. Bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, No me cuentes cuentos tiene una línea entre la ficción y la realidad, y en el que se conjuga los casos de violencia de género con relatos clásicos. ¿Cómo surgió la idea? La idea surge a partir del cuento de Caperucita, que es uno de mis preferidos de cuando era pequeña, ¿no? Y que con los años, con el tiempo, te das cuenta que detrás de esta historia te están contando el relato de una violación. Y rápidamente pues, hice la asociación con la víctima de la manada de los Sanfermines, ¿no? Seguramente porque es uno de los casos más conocidos, más mediáticos y polémico también en su momento. Se debatió mucho, ¿no? Se discutió mucho en los medios de comunicación y ha permitido también muchos cambios. Entonces, a raíz de ahí, pues, empecé a releer cuentos clásicos y ya con otra mirada, ¿no? Y me di cuenta que en los distintos cuentos pues, también había distintas formas de violencia de género que se manifestaban, algunas veces de forma más explícita y otras formas pues, de forma más sutil. Entonces me pareció interesante hacer este paralelismo, porque al final los cuentos clásicos no son más que un reflejo de la sociedad en un momento determinado, y decir cómo desde hace siglos pues ya existía esa violencia de género que seguimos arrastrando y que a día de hoy pues, siguen sufriendo las mujeres en nuestro país, ¿no? Y hacerlo pues, a través también de esas historias reales. Son 10 historias, 10 víctimas de violencia de género. ¿Cómo fue el proceso de contactar con ellas y escuchar sus duros testimonios? Pues mira, con algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de la víctima de la manada, pues contacté con su abogada, o el caso de la protagonista de abusos sexuales infantiles, que ella también, bueno, había aparecido en los medios de comunicación a través de esa campaña de Save the Children. Entonces, bueno, fue, digamos, el contacto fue más directo, ¿no? Y para ponerme en contacto con el resto de chicas y de distintos perfiles, porque quería mostrar eso, distintas formas de violencia de género, pues contacté con asociaciones como la Federación de Mujeres Progresistas, APRAM, que lucha contra la trata y la prostitución, la Fundación Ana Bella, CABAS, que lucha contra las agresiones sexuales y echa una mano a las víctimas de agresiones sexuales, la Fundación WASU, que lucha contra la mutilación genital femenina, etcétera, etcétera, que ellas pues, realizan ese trabajo diario de ayuda, de apoyo, de acompañamiento y reconstrucción de las víctimas, y que en este caso pues, me han echado una mano para tender puentes, ¿no? Y servir un poco de enlace. Por eso digo que es un poco una obra coral, ¿no? Porque detrás de este libro hay muchísimas mujeres que han estado colaborando. Y luego el tema de las entrevistas realmente ha sido un momento duro, porque tú hablas con estas chicas y a veces estamos hablando de episodios que han sucedido hace años, y el hecho de volver a traer todos estos episodios al presente, revivirlo, lo ves, ¿no? Que siguen sufriendo, ¿no? Que siguen pasándolo mal, y es duro, es complicado. ¿Hay alguno de esos testimonios que te haya tocado más? Todos, ya te digo, porque en el momento de contar las historias ha sido duro, porque en el fondo les estás pidiendo, tú piensas que cuando pasan por episodios tan complicados, tan duros y tan traumáticos, primero tienen que hacer el esfuerzo de asimilarlo. La mayoría de ellas han pasado pues, por muchos meses, incluso años de terapia, para ayudarles a asimilar lo que les ha pasado. Es algo que no se puede olvidar, que no se puede borrar, y que entonces tienes que ser capaz, ¿no? Tú misma de incorporarlo y que intentar que no te moleste demasiado para poder seguir haciendo tu vida normal, ¿no? Y además teniendo en cuenta que son chicas muy jóvenes, ¿no? Y a eso se agarran, ¿no? Al futuro. Y entonces tienen esos episodios ahí guardados, y tú les estás pidiendo que lo traigan de nuevo al presente, ¿no? y que lo revivan de alguna manera. Por eso yo les agradezco tantísimo la colaboración en este libro, porque sé que han hecho este esfuerzo, y todas ellas me lo han dicho, conscientes de que contando su historia pueden ayudar a otras muchas mujeres, pueden dar herramientas a otras muchas mujeres que les permitan detectar a tiempo esa violencia machista. Cada una de las historias evidencia un tipo de violencia de género distinta, como una violación grupal como la manada, mutilación genital o explotación laboral. Sin embargo, son casos que todavía, por desgracia, se dan a diario.
Claro, claro, es que la idea era esa, evidenciar, ¿no? El decir, no nos contéis cuentos, esto está pasando, es que está pasando en pleno siglo XXI, algo que pasaba ya hace siglos y que seguimos estando en el mismo punto, ¿no? Porque hemos cambiado mucho, evidentemente, ¿no? Hemos evolucionado y hemos dado muchos pasos y ya no nos reconocemos seguramente en muchas de estas mujeres, ¿no? En sus aspiraciones personales y profesionales no tenemos las mismas, ya no queremos ser princesas en la mayoría de los casos, que venga el príncipe a rescatarnos. Esto, digamos que lo hemos superado, pero esa violencia de género sigue estando ahí y nos sigue lastrando. Un aspecto muy importante que se destaca en algunos casos, del que ahora se habla mucho más, es acudir a terapia, de que la violencia psicológica y emocional existe, es una parte del proceso fundamental para las víctimas, para que se recompongan. Bueno, es que tienen que pasar por un proceso de reconstrucción y de recuperación que no es fácil, ¿no? Y la mayoría de ellas, todas ellas te diría, han pasado todas ellas han pasado por este proceso de recuperación, ¿no? Y luego detrás hay una terapia psicológica que les ayude a hacer este ejercicio de asimilarlo y de aprender a colocarlo en un espacio que no te moleste demasiado y que te permita seguir tirando para adelante, ¿no? A ti y a la gente de tu entorno, que también todas ellas arrastran un cierto sentimiento de culpa sobre el dolor que su experiencia está ocasionando a la gente de su alrededor, a sus padres, a sus familias, a sus amigos, ¿no? Son conscientes de que al final ellas son víctimas, pero también hay unas víctimas colaterales de todo esto, ¿no? Que también están sufriendo. Como has dicho antes, la mayoría de ellas han sufrido estos abusos, estas agresiones a una edad muy temprana, cuando eran niñas, cuando eran adolescentes. ¿Esperas que la gente cuando lea tu libro se sienta, a lo mejor alguna mujer se sienta identificada con algún tipo de violencia que muestra y del paso a denunciar o a dar esa visibilidad? Mira, estas dos cosas que acabas de citar es justamente el objetivo de este libro y el objetivo con el que todas estas chicas han querido contar su historia, ¿no? Por un lado, dar herramientas, porque para ellas es importante el dar estas pistas para que si otras muchas mujeres leen sus historias sepan detectar a tiempo y les salten las alarmas y detecten a tiempo esta violencia machista y la puedan evitar, ¿no? Algo que a ellas no les pasó, ellas no tenían esta información y de repente dicen, bueno, pues si yo se lo cuento a otras mujeres seguramente esto les servirá para que a ellas no les pase lo mismo, ¿no? Esta es una de las ideas principales y la otra, el mensaje que lanzan todas continuamente, el denunciad, esa necesidad de no os calléis, contadlo, porque si lo contáis os vamos a creer, os vamos a poder echar una mano y sobre todo vamos a ser muy conscientes, ¿no? Que es ese proceso de visibilización tan necesario para decir aquí tenemos un problema y hay que actuar. Entonces cuantas más mujeres lo cuenten y denuncien, primero las podemos ayudar y segundo pues que seremos conscientes de lo que pasa y podemos empezar a actuar para erradicar esta violencia machista. El feminismo lleva muchísimos años saliendo a la calle cada 8 de marzo sí. Y durante décadas se han conseguido un montón de progresos para las mujeres, para los derechos de las mujeres, pero a nivel social y político, ¿qué queda por hacer? Muchísimo. Pero vamos, muchísimo, sin duda alguna. Mira, ahora se aprobó en Europa esta semana esa propuesta para que las empresas a partir de 50 trabajadores, ¿no? Tenían que mostrar transparencia sobre los sueldos de trabajadores y trabajadoras y que si había diferentes sueldos, ¿no? Entre hombres y mujeres, pues que había que poner en marcha medidas, ¿no? Y se aprobó, pero con el voto, los que no estuvieron de acuerdo fueron Vox y el Partido Popular, ¿no? Y seguimos luchando ahí, estamos hablando de brecha salarial, por ejemplo, ¿no? Pero luego tenemos unas luchas que son principales y las más urgentes, sobre todo, primero porque están costando vidas, que es esa violencia machista, esos asesinatos que hay que parar ya de una vez por todas, ¿no? Y ese es el gran objetivo y el gran reto que tenemos como sociedad. Pero es que luego tenemos muchas otras formas de violencia y ahí están, ¿no? No podemos permitir que sigan habiendo tantas mujeres que son víctimas de la trata y de la prostitución, a las que están esclavizando, porque no deja de ser una forma de esclavitud, que están pisoteando su dignidad,
su integridad, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos permitir que siga habiendo mujeres que son víctimas de la mutilación genital femenina, que nos estén violando, ¿no? En manada. Los delitos por sumisión química cada vez hay más. En lugar de mejorar, ¿no? Parece que muchas veces estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Tenemos muchos retos por delante como sociedad en cuanto a la lucha por la igualdad, ¿no? para convertirnos en una sociedad feminista. Y ya no solo el seguir avanzando y el seguir luchando por los derechos y libertades de las mujeres y por esa igualdad, sino también que hay que seguir defendiendo los derechos que ya tenemos conquistados, porque ahí está, por ejemplo, ¿no? Esos discursos negacionistas de la extrema derecha que lo único que pretenden es que involucionemos y que demos pasos hacia atrás, ¿no? Y también esto hay que evitarlo. ¿Consideras que uno de los pilares para poder llegar a esta solución sería la educación? Es fundamental la educación de todos y todas, porque no solo de los más pequeños, porque nosotros como sociedad tenemos una igualdad legal, pero al final esto lo cambiamos solo, ¿no? Cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas, deshaciéndonos de esa cultura y de esa tradición machista que hemos bebido, ¿no? Desde que hemos nacido, porque forma parte pues, de nuestra cultura, lo que hemos aprendido, ¿no? A base de la educación, y es ese cambio de mentalidad que pasa por nosotras, pero también por ellos, ¿no? Hombres y mujeres. Y luego las nuevas generaciones hay que empezar a educarlas para que también ellos empiecen ya a crecer en igualdad, pero ya con estos valores. Pues Sandra Sabater, muchísimas gracias. Ha sido un placer, gracias.